Entonces, ¿para cuándo te acercaron más o menos? Sí, creo que son 5. No sé, pero tiene que ser después del 2 de agosto. ¿Después del 2 de agosto? Sí, porque el 2 de agosto terminamos. ¿Qué cosa? El 2 de agosto termina esta materia. Después. O sea, quedaría hoy, No, no. miércoles, el sábado hacemos un caso, a menos que se puedan conseguir 2 horas el sábado. Si no, el sábado hacemos el caso. Y lunes, miércoles y sábado de la otra terminamos. Son los 3 casos. Y sería el 2 de agosto. Entonces, agosto 9, el otro sábado no puede celebrar. Pudiera ser. Bueno. ¿Cuándo salimos el 2? ¿El 2 Sí, pues todo el último, después son 2 semanas sin clase. Oye, ustedes están en etapa con Freddy, ¿eh? Sí. Freddy le puso un proyecto de distribución, alguna cosa así. Sí. En etapa. ¿Ustedes lo tienen en el etapa? ¿Lo tienen hecho? ¿O diseño? No, me hace falta que está. A ver, Freddy me lo mandó, pero me lo mandó en Pixar. No sé cuál es. No sé si lo tienen por ahí. Permiso. Para ver. Archivo. No, el proyecto que él le puso, a ver si es el mismo, porque él me dio uno, pero lo tienen en Pixar, pero me hace falta que está. Bien, hoy vamos a empezar hablando un poco de la estabilidad de los sistemas. Antes sí vamos a hablar prácticamente en una clase de algunos conceptos básicos que debemos saber o recordar del flujo de carga, y finalmente entraremos ya en lo que es la estabilidad del sistema de potencia. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver una introducción, vamos a ver el ABC de los sistemas de potencia en estado estacionario, básicamente lo que es el flujo de carga, vamos a hablar un poco de porque esta parte se da realmente en SEP 2. Entonces acá se habla un poco de los gobernadores de velocidad, los reguladores de tensión, cosas que ustedes no ven. Entonces es bueno recordarlo acá un poco. El comportamiento de los generadores eléctricos durante perturbaciones, algunas expresiones simplificadas, sistema, máquina y la barra infinita, el método de igualdad de área, que es el que nosotros vamos a basar, y finalmente algunos ejemplos de análisis de estabilidad de ángulo en Dixon. Entonces, la estabilidad de los sistemas de potencia se logra cuando la potencia activa es igual. ¿Qué pasó? Déjame ver si es el mismo proyecto. ¿Qué me pasó? Pero esto es distribución, ¿eh? ¿Quiere el lineal? 15 kb. Sí, pero tú unas 20 kb, no es un sistema de distribución. No, yo pensé que era el otro. No sé qué onda. Entonces, el sistema básicamente tiene, se puede decir que está en equilibrio. Nosotros tenemos un generador acá. Realmente nosotros tenemos un generador, vamos a decir que es algo acá así. O sea, esto aquí así. Este es el generador. Acá está el rotor del generador y esto lo acoplamos nosotros a una turbina. Esto está acoplado a una turbina, que sé yo, que tiene unas aspas, así vamos a decir, y generalmente el generador hidráulico es en pie, o sea, es en posición vertical. Vamos a suponer que acá hay un flujo de agua, esto mueve el generador. O sea, mueve la turbina, acá se mueve el eje de la turbina, comienza a girar. Esto tiene un campo acá que está alimentado a corriente directa. Y ya ustedes vieron en máquina lo que pasa. Entonces tenemos un conductor en movimiento dentro de un campo magnético y acá se produce entonces una tensión y esta es lo que sale a la red. Si la potencia eléctrica que es demandada por la red
es igual a la potencia mecánica que está entrando al generador. La velocidad con que gira ese generador es constante. Es constante. Eso está dado por esta expresión, que inercia de omega dt es igual al torque mecánico, básicamente lo mismo que potencia mecánica, pero hay que multiplicarlo por la velocidad, menos el torque eléctrico, menos un término que es de rozamiento, que eso prácticamente es cero. ¿Qué quiere decir esto? Que si el torque mecánico o la potencia mecánica es mayor que la potencia eléctrica, si por acá entra más agua o más potencia mecánica que lo que demanda la red, este generador va a ganar velocidad. O sea, si el torque mecánico, olvidémonos de este término, si el torque mecánico es mayor que el torque eléctrico, esta diferencia aquí es positiva. Por lo tanto, la variación de velocidad, que es esto que está acá, está representando la variación de velocidad, es una variación de velocidad positiva. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que el generador aumenta su velocidad. Si por el contrario la potencia eléctrica acá en la red es mayor que la potencia mecánica, si la potencia eléctrica es mayor que la mecánica, esta diferencia acá da negativa y esto es una diferencia, una variación de velocidad negativa. Por lo tanto, el generador se frena. Si esto es igual a esto, el torque mecánico es igual al torque eléctrico, esto da cero. Y la variación de velocidad, ¿cuánto es? Cero. Por lo tanto, él está girando a una velocidad que es constante. Entonces, si el torque mecánico o la potencia de generación o el balance entre las potencias que se consumen y generan son iguales o son cero ese balance, esta velocidad del generador va a ser constante. Si el balance entre las potencias activas, que estamos hablando de potencias activas, se pierde, entonces la frecuencia del sistema varía. La frecuencia del sistema está relacionada a la velocidad. La frecuencia del sistema está relacionada con la velocidad. Por lo tanto, si la velocidad aumenta, la frecuencia también aumenta. Si la velocidad disminuye, la frecuencia disminuye. Por eso es que se dice que este balance está estrechamente ligado a la frecuencia y por lo tanto a la velocidad de la rotación. Analógicamente, y después de todo lo que hemos hablado, ¿qué tiene que ver eso con que el motor se transforme en generador versus un motor? ¿Cómo que el motor se transforma en no? Que en vez de generar, esté siendo un motor. No. El principio de funcionamiento del generador y del motor es diferente. El generador, tú comienzas a girar un conductor dentro de un campo magnético. El motor, tú pones un conductor con corriente dentro de un campo magnético. En el caso de la máquina síncrona, tú pones un conductor a girar dentro de un campo magnético. En el caso del motor, tú, por supuesto, energizas el campo con corriente directa, eso crea un flujo que es constante, energizas el estator que está desfasado 120 grados, energizas con corriente alterna, por lo tanto, al energizar con corriente alterna creo que es un flujo que es pulsante, ese campo del estator comienza a girar a una velocidad, que sé yo, si a 60 Hz puede ser a 3600 RPM, a 1800 RPM, y entonces el campo magnético del rotor, que tiene un polo norte-sur, el norte engancha con el polo sur del campo del estator y comienzan a girar. Por eso también es que la máquina síncrona no tiene torque de partida o no puede arrancar sin un método de partida, porque el campo del estator gira muy rápido. Eso ustedes tienen que haberse explicado en máquina todita. Yo creo que se refiere con cuando un generador se motoriza. No, el generador no se puede motorizar porque tiene miles de protecciones para eso. El generador, cuando empieza a consumir potencia, las protecciones lo sacan, porque es una carga para el sistema. Él tiene una protección direccional de potencia. Ya tiene un Tiene una protección direccional de potencia. Si viene en sentido contrario, esa protección va a operar. Va a operar. Él tiene una protección que está mirando para dentro del generador. Si entra potencia al generador, lo va a sacar. Entonces,
La frecuencia del sistema está estrechamente ligada o relacionada con la velocidad de rotación de los generadores y, por supuesto, al balance entre las potencias activas, o sea, las potencias mecánicas y las potencias eléctricas que están a ambos lados del generador. Si el balance entre las potencias reactivas se pierde, entonces las tensiones de los ángulos varían. Nosotros vimos que si nosotros variamos los ángulos de las tensiones, nosotros íbamos a mover más o íbamos a variar mucho más la potencia activa. Si por el contrario variábamos mucho más los módulos de las tensiones, entonces íbamos a tener una variación mayor de las potencias reactivas. Eso incluso lo vimos en la jacobiana cuando hicimos el Newton-Raphson desacoplado rápido, que eliminamos las jacobianas de variación de potencia activa con respecto al módulo de la tensión y de variación de potencia reactiva con respecto a los ángulos. ¿Cuál es el objeto de estudio de la estabilidad? Bueno, acá hay varios libros que dan algunas definiciones. El comportamiento dinámico de un sistema de potencia ante perturbaciones, bueno, esto involucra una cantidad de fenómenos cuya simulación es extremadamente compleja. Eso lo dice en este libro. Esto hace necesario que se clasifique y se permita seleccionar algunos elementos adecuados para algunos estudios en particulares, como por ejemplo el estudio de estabilidad angular, el estudio angular, que eso lo vamos a ver después. El estudio de la estabilidad clásico determina, estamos hablando de este mismo, del ángulo, el sincronismo de generadores. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una red, y eso lo vamos a ver más adelante, este generador está conectado a una red, a un sistema eléctrico de potencia, que se puede considerar como una barra infinita. ¿Y qué pasa en el momento que hay una falla a tierra aquí de las tres fases? ¿Qué potencia transmite ese generador hacia el centro? Cero. Por lo tanto, el torque eléctrico, ¿cuánto se hace? Cero. Porque el torque es potencia por presión. El torque eléctrico se hace cero. Queda solamente el torque mecánico. Esta diferencia es positiva. Entonces este generador va a comenzar a aumentar velocidad, y la frecuencia del sistema va a comenzar a aumentar, y ese generador en algún momento va a tener que salir. Entonces, eso está estrechamente relacionado al ángulo que se forma, y lo vamos a ver más adelante, entre los campos magnéticos de esos rotores y el estator, o sencillamente entre la diferencia que hay angular entre los rotores de todos los generadores, tomando uno como referencia, que es el SMA. Entonces, cuando uno de esos ángulos aumenta mucho con respecto al de referencia, quiere decir que un generador gana mucha más velocidad que el de referencia, y las protecciones entonces lo sacan. Y el estudio de la estabilidad se dedica a buscar cuál es ese ángulo crítico, que nosotros también vamos a calcular manualmente, cuál es ese ángulo crítico al cual el generador pierde la estabilidad. Entonces, por eso hay necesarios hacer varios estudios de estabilidad, sobre todo la estabilidad de, por aquí lo dice, de ángulo. Bueno, que no puse estabilidad angular. Algunas definiciones de estabilidad. Por ejemplo, acá, ¿qué cosa es la estabilidad de un sistema? Acá el Kimball dice que la estabilidad de un sistema eléctrico es un término aplicado a los sistemas eléctricos de potencia de corriente alterna, y que se denota una condición en la cual las máquinas sincrónicas del sistema permanecen en sincronismo unas con otras. Esto es un concepto bastante antiguo, a mí no me gusta mucho esto. El Stevenson, que es el libro que ustedes tienen por ahí, que es el más clásico, la tendencia de un sistema o sus partes componentes a desarrollar fuerzas para mantener el sincronismo y el equilibrio se conoce como estabilidad. O sea, es la habilidad que tiene, o la tendencia que tiene un sistema a desarrollar fuerzas para volver a un estado de equilibrio después de una perturbación. Acá viene el Kundul. Este tipo para mí era el gurú de la estabilidad. De hecho, el libro tiene más de 1200 páginas que él dedica solamente a la estabilidad del sistema. Dice que la estabilidad de un sistema de potencia se puede definir como la propiedad de un sistema de ser capaz de mantener su operación en estado de equilibrio bajo condiciones normales y recuperar un estado aceptable de equilibrio después de un disturbio. Es decir, esta es la que más me gusta a mí por lo menos.
Él define la estabilidad, o el Kundur define la estabilidad como la habilidad, la capacidad que tiene un sistema de regresar a un punto de equilibrio aceptable después de una perturbación. Esta perturbación puede ser grande, puede ser pequeña. Pequeña, un aumento de carga. Una salida de carga. Grande, cortocircuito trifásico, salida de un generador, por ejemplo. Entonces todo eso crea una perturbación dentro del sistema y el sistema tiene que oscilar y recuperarse a un estado de equilibrio. O sea, digamos que salió un generador. Los demás generadores tienen que asumir la potencia que estaba entregando ese generador. Entonces, el sistema va a oscilar hasta que los otros generadores logren asumir esa potencia y cuando la logren asumir, entonces se va a mantener en un estado de equilibrio. Todos los generadores van a trabajar a una velocidad constante. Ahora, ese estado de equilibrio es aceptable, las tensiones están dentro de los niveles normados, la frecuencia está dentro de los niveles normados. Si es así, entonces el sistema recuperó la estabilidad. Si no, entonces hay que hacer otras acciones para o corregir esas desviaciones que tiene, o si no el sistema pudiera incluso no llegar ni a estabilizarse, pudiera caer completamente. Entonces, el Kundur dice que la estabilidad del sistema es la habilidad que tiene o la capacidad que tiene un sistema de retornar a un punto de equilibrio, que no tiene que ser necesariamente el mismo anterior, retornarse a un punto de equilibrio después de una perturbación y un punto de equilibrio donde los valores de frecuencia, tensión sean aceptables. Profesor, Sí. cuando habla de sistemas, estamos hablando de, obviamente, de varios generadores, ¿cierto? Sí. Obviamente el sistema tiene que tener esa propiedad de ser capaz de recuperarse rápidamente. Sí. Y tiene que estar, obviamente, preparado con la potencia total, con algún porcentaje de tolerancia si falta. Sí, por supuesto. Eso se llama reserva rodante. Ya. Todos los generadores o algunos generadores no están trabajando al 100%, están trabajando, digamos, al 70%. Entonces, entre el 70 y el 90, vamos a decir que ese generador no puede llegar al 100. Entre el 70 y el 90, eso se le llama reserva rodante, para que puedan asumir ese déficit que se fue. Por ejemplo, lo que pasó cuando se abrió la línea aquí, que hubo un blackout. Esa línea se abrió, una zona quedó con exceso de generación, la frecuencia aumentó, la otra quedó con déficit de generación, la frecuencia cayó y ahí se fue todo. O sencillamente el sistema no tuvo, es un problema de estabilidad, el sistema no tuvo la capacidad de recuperarse antes de la salida de esa línea. Esa línea que salió, se abrió, el sistema osciló y no tuvo capacidad para recuperarse. ¿Por qué? Porque era una transferencia de potencia muy grande. Por un lado quedó con mucha generación, por el otro quedó con mucha carga. Entonces, ahí el sistema no logró estabilizarse, no logró, en el caso del déficit de generación es más difícil. ¿Qué mecanismos tiene para poder estabilizarse? Reguladores de velocidad, reguladores de tensión, no hay otros. O en el caso, bueno, también sí hay otros. Las protecciones ayudan mucho, sobre todo las protecciones, lo que le dicen DFDT. Aquí le dicen, no recuerdo, en Cuba le dicen DAF, disparo automático por frecuencia. Algo así. Cuando la frecuencia cae, el sistema detecta que la frecuencia está cayendo, desde el primer ciclo, esas variaciones de FDT comienzan a caer, el sistema ya ve que la frecuencia no va a dar para recuperarse y el que hace empieza a sacar cargas, que están por supuesto programadas, no es que el sistema saque la que él quiere, empieza a sacar cargas que están programadas y entonces la frecuencia se recupera. Y después entonces esas cargas empiezan a entrarlas poco a poco. Y además de los reguladores de velocidad que aumentan velocidad, los reguladores de tensión, que demoran, ellos llevan su tiempo para poder asumir eso. La frecuencia no, la frecuencia sí varía rápidamente. ¿Y qué se puede asumir, por ejemplo, usted dijo que quedó una parte con mucha frecuencia y otra con poca frecuencia? La parte que quedó con mucha frecuencia quedó operando, o sea, quedó con toda la carga, digamos, del sistema. Quedó con toda la generación. ¿Sí? Y eso, por ejemplo, esos motores sufrieron en el momento de... Sí, los generadores, por supuesto, ganaron velocidad. Abrieron demasiado, se separaron demasiado los ángulos de los rotores probablemente y las protecciones de los mismos generadores. Y si oye, estos generadores están acelerando demasiado, hay que sacarlo, porque si no el rotor se puede partir.
estos generadores están comenzando a acelerar mucho, hay que sacarlo, las mismas protecciones lo sacan. Y llega un momento cuando sale un generador de eso, entonces ya la carga es mayor que la generación y ahí la frecuencia entonces cae disparada y ya entonces ahí ya el desastre. Se empieza a sacar carga y el otro generador que también estaba acelerado sale y ahí ya es un desastre. Entonces la inestabilidad de un sistema eléctrico se puede manifestar de diversas formas dependiendo del modo de operación o su configuración. Otra de las definiciones dadas, ya está un poco más reciente, es dada por el I3C o por el CIGRE, un congreso de europeo por allá, francés, que dice que la estabilidad de un sistema de potencia es la habilidad de un sistema eléctrico de potencia que se encuentra en una condición de operación inicial de recuperar o volver a un estado de equilibrio después de ocurrido un disturbio, con la mayoría de las variables dentro de los límites, de manera que prácticamente el sistema se encuentra intacto. Si ustedes se fijan, esto, bueno, por supuesto, Kundur era del I3C. Esto que está acá del I3C es prácticamente lo mismo que dijo Kundur. Prácticamente lo mismo. Si ustedes ven este concepto del I3C, es lo mismo. En otras palabras, un poquito más organizada, más bonita, sí, pero esto es lo mismo que dijo. Entonces, por supuesto, Kundur también era del I3C. Entonces, ahí está. Algunos comentarios acá sobre la estabilidad. Después de la perturbación no es necesario que el sistema regrese al mismo punto de operación. O sea que si una barra tenía 1 por unidad, que llegue a tener 1 por unidad nuevamente. Puede quedarse en 0.98, 0.97. O incluso 1.01, 1.02. El problema es que esté dentro de lo normal. Pudiera ser el siguiente caso, que el disturbio fuera causado por la salida de alguno de los componentes del sistema de potencia, generador o línea, como ocurrió acá. Los voltajes y los flujos de potencia no serían los mismos después del disturbio. Imagínense un sistema interconectado y se abre una línea. Por supuesto, la transferencia de potencia que iba por esa línea tiene que ser repartida entre las otras líneas. Entonces, por supuesto que hay líneas que van a quedar con más carga de la que tenían y hay líneas que van a quedar con mucha menos carga. La mayoría de los disturbios en los estudios de estabilidad producen cambios en la topología de la red. ¿Qué quiere decir esto? Una falla en una línea, las protecciones actúan y sacan la línea. La salida de un generador o sencillamente se abre una línea por cualquier razón. Entonces, esto todo provoca cambios en la topología de la red. Segundo comentario, es importante que el estado estable de operación final o de equilibrio después de la falla sea aceptable, estén los valores dentro de la norma, estén los valores dentro de lo normal. Por otra parte, las protecciones y las acciones de los dispositivos de control introducen también disturbios que pueden influir en la estabilidad del sistema. Las protecciones, si una protección se demora en abrir una línea, puede ser catastrófico. Los reguladores también de velocidad, los reguladores de tensión o los gobernadores de velocidad, los reguladores de tensión pueden ayudar a la estabilidad y vamos a ver después cómo lo hacen. Y se debe definir condiciones de operación aceptables del sistema de potencia bajo estudio, o sea, cuáles son las condiciones de operación aceptables cuando mi sistema está, digamos, en emergencia. Por ejemplo, una condición de emergencia de un sistema eléctrico puede hacer que se permita incluso una sobrecarga hasta de un 30% en una línea de transmisión. Por 30 minutos, vamos a decir. Entonces, se permitan sobrecarga en línea de transmisión de un 30%. Por media hora, 20 minutos, algo así. Entonces, esas son las condiciones que hay que definir. Las condiciones que hay que definir para el sistema de potencia bajo estudio en condiciones, por supuesto, estamos hablando de una condición de emergencia. Sale una línea o pasa algo. Forma de clasificar la estabilidad, bueno, estado estable y estado transitorio. Estas son las dos formas. La transitoria puede ser clasificada de forma transitoria o dinámica, cualquiera de las dos. Definiciones de estabilidad. Bueno, acá ya estamos hablando de la primera, de la transitoria. Definiciones de estabilidad transitoria o de estática, perdón. Definiciones de estabilidad estática. ¿Qué cosa? Lo que se entiende por estabilidad estática es la habilidad de las máquinas síncronas de mantener el sincronismo después de una perturbación pequeña. Fíjense,
ya esta estabilidad estática ya está entrando en la máquina. O sea, estamos hablando ahora de las máquinas. Y en la habilidad de mantener el sincronismo. O sea, que al menos se mantenga en sincronismo la máquina. La estabilidad transitoria es la habilidad de la máquina síncrona de un set de mantener el sincronismo después de una alteración severa, repentina y no repentina. Fíjense, esta estática es la habilidad que tiene la máquina ante una perturbación pequeña, un incremento de carga normal con lo que hay en el sistema. Profesor, lo mismo se refiere a que esté enlazada con la misma frecuencia que entre máquinas, Eso. entre generadores. Eso. Y estabilidad transitoria se refiere a una perturbación grande. Ya esto sí es una salida de generación. La apertura de una línea se considera como una perturbación grande. Y un cortocircuito trifásico, por supuesto. También se considera como una perturbación grande. Entonces, acá hay dos tipos de estabilidad. La estática y la transitoria. La dinámica es otro tipo de estabilidad en la operación estable del sistema con reguladores automáticos de voltaje. Aquí debía haber puesto AMR, porque en inglés, reguladores automáticos de voltaje. A velocidad de potencia por encima del límite de la estabilidad que se obtiene con control manual o de excitación. Ya eso es variando los controles de la máquina. Acá, bueno, esto puede ser un sistema típico ya cuando los sistemas desde sus inicios que comenzaron a volverse más interconectados, ya desde ahí empezaron entonces los problemas de estabilidad y por lo tanto se hicieron necesarios estudios. Igualmente, con el incremento de la demanda, hoy en día se está estresando demasiado los sistemas de potencia, se está obligando a enviar o a generar grandes bloques de potencia que obligan, por supuesto, a hacer análisis de estabilidad mucho más profundo, sobre todo ya análisis de tensión, que lo vamos a ver más adelante, estabilidad de tensión o estabilidad de agua. Entonces, las transientes por descarga atmosférica, ¿cuál de las que... El problema de las transientes con descargas atmosféricas es que generalmente ellas caen en el hilo de tierra, en el cielo. Entonces eso va a tierra. Pero pudiera ser una perturbación, sí, si cae en una fase, sí. Si cae en una fase, sí. Porque por supuesto las protecciones probablemente los pararrayos las saquen también. Entonces, los primeros análisis de estabilidad, ¿cuándo se llevaron a cabo? Comenzaron alrededor del 1920. Por supuesto, esto se hizo mediante cálculos manuales o calculadoras manuales y por supuesto eran estudios extremadamente limitados, nada que ver con lo que nosotros tenemos hoy, que ya tenemos por supuesto software que hace estudios de estabilidad enormes. Ya al llegar las primeras computadoras analógicas se desarrollaron los primeros programas que modelaban los estudios de estabilidad. Esto fue a mediados de la década del 50. Ahí también se mejoraron, por supuesto, los flujos de carga, aparecieron las programaciones de los Newton-Raphson y, por supuesto, ya comenzaron también los estudios de estabilidad y de cortocircuito de sistemas mucho mayores. Alrededor de 56 se desarrolló la primera computadora digital para el análisis de estabilidad. Y este programa solo estudiaba la estabilidad transitoria. No estudiaba más ninguna, ni la de tensión, ni ninguna otra, solo la transitoria. Los análisis, por supuesto, de estabilidad, ya hoy en día imponen fuertes retos, ya que son sistemas mucho más grandes, mucho más complejos, con muchos más dispositivos electrónicos y, por supuesto, llevan una modelación matemática extremadamente compleja. Esto hace que, si usted no tiene los recursos adecuados, un software que sea bueno, una computadora que sea rápida, lleva elevados tiempos de solución. Por supuesto, esto hace que, para los estudios de estabilidad, los sistemas de potencia se representan mediante ecuaciones diferenciales prácticamente todo el tiempo. Se representan ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, en un sistema, para que ustedes vean, en un sistema donde cae la frecuencia, ¿qué pasa con la carga? ¿Aumenta o sube? Porque todos los inductores dependen de la frecuencia. Todos los inductores dependen de la frecuencia. XL es omega por L y omega es 2pi por la frecuencia. Y si la frecuencia cae, entonces esa carga va a ser menor. Esa carga va a ser menor. Si la frecuencia sube, eso se llama estatismo del sistema. Eso se conoce cuando ustedes
ustedes llegan a estudiar la parte de control de frecuencia, eso se llama estatismo del sistema. XL es omega por L, y omega es 2pi por la frecuencia cae, XL cae también. ¿Evolución? Sí, Directamente proporcional. sí. Claro. Entonces, ya, por supuesto, ya los sistemas modernos de control ayudan. Por ejemplo, los sistemas de excitación ya son mucho más rápidos. Al excitar la máquina, nosotros estamos variando la tensión y la corriente en el campo magnético de la máquina, entonces estamos haciendo con que ella entregue más menos reactivo y ayude en la tensión. Lo mismo pasa con los reguladores de velocidad que también ayudan a aumentar o bajar la velocidad mucho más rápido. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito sobre el ABC de la explotación de los sistemas de potencia. Ya ustedes muchas de estas la conocen o lo vimos en la parte de flujo de carga. O sea, partiendo de los componentes de un sistema, por supuesto, como son consumidores, transformadores, capacitores, reactores, redes, generadores y dispositivos de almacenamiento, que ya ustedes tienen al menos una idea de cada una de esas cosas y por supuesto la frecuencia, que es una variable para todo el sistema. Además que la tensión es una variable local, usted puede tener una tensión alta acá y una tensión baja acá, pero la frecuencia sí es la misma. Entonces, vamos a imaginar que tenemos un sistema de potencia, que es un conjunto de unidades de generación que están separadas entre sí, conectadas mediante transformadores y líneas eléctricas, y que por supuesto envían energía a los consumidores cuando ellos solicitan esa potencia. Un sistema como este, por ejemplo, como yo decía, para simular o para explotar o para operar este sistema de forma estable, nosotros podemos hacer una modelación matemática de este sistema para conocer su comportamiento de forma estable mediante una modelación matemática. Entonces, ¿qué debe pasar para enviar potencia de un lado al otro, activa o reactiva? Eso lo vimos ya cuando vimos la parte de los flujos de carga. Si no hay transferencia de potencia, primero, si no existe transferencia de potencia, las tensiones en ambos extremos de la línea son iguales. Mismo módulo, mismo ángulo. En ese caso no hay diferencia de potencial, por lo tanto no hay transferencia de corriente, por lo tanto no hay transferencia de potencia. El ángulo era que influenciaba la potencia activa. Al ángulo influencia la potencia activa, pero en este caso tenemos mismo módulo y mismo ángulo. Ahí no hay transferencia de potencia de ningún tipo. ¿Qué pasa si nosotros atrasamos o adelantamos uno de los ángulos? En ese caso, si nosotros adelantamos V1, gira en contra de las manecillas del reloj. ¿Qué pasa si adelantamos V1? Si nosotros adelantamos V1, entonces comienza un flujo de potencia activa. Comienza un flujo de potencia activa desde el nodo 1 hasta el nodo 2. Entonces V1 adelanta V2. Recuerden que la potencia activa siempre va desde un ángulo más adelantado a uno más atrasado. ¿Qué pasa entonces si yo atraso V1? La potencia activa entonces va desde el nodo 2 hacia el nodo 1, ¿no es así? Eso lo vimos cuando vimos la parte de flujo de potencia, que ahora lo voy a hablar. Y si yo quisiera hacer lo mismo con potencia reactiva, ¿qué hago? Si yo quiero enviar potencia reactiva desde el nodo 1 al nodo 2, ¿qué es lo que debo hacer? Aumentar el módulo de la tensión. Fíjense que no varían los ángulos. No varían los ángulos. Las dos flechitas apuntan hacia arriba. Aumentar el módulo de la tensión V1. Eso hace con que se transfiera potencia reactiva desde el nodo 1 al nodo 2. Si por el contrario yo aumento el módulo de la tensión 2, entonces el flujo de potencia reactiva se invierte y va desde el nodo 2 hacia el nodo 1. Eso queda claro, ¿no es así? Si yo quiero enviar potencia activa y potencia reactiva desde el nodo 1 al 2, pues adelanto el nodo 1 y el módulo aumenta. Si quiero hacer lo contrario, o en este caso si quiero enviar potencia activa de 1 a 2 y reactiva de 2 a 1, que esas fueron las preguntas teóricas, yo lo que tengo que entonces hacer, adelantar V1 y incrementar V2 por encima del valor de V1. Eso va a hacer con que la potencia reactiva vaya de 2 para 1 y la potencia activa vaya de 1 para 2.
¿Se entiende eso, verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un sistema como este? Acá las potencias para esta carga pueden venir de cualquier dirección. Pueden venir de cualquier dirección. Esto es un sistema mucho más simple, tiene solamente un lacito aquí. Pero y ahora, cuando yo tengo varios generadores y tengo una carga en medio, con varias líneas, una línea conectada acá, una carga conectada acá. La potencia activa para esta carga puede venir de cualquiera de los generadores. Fíjense que acá esta da una vuelta por aquí, se une con esta, viene por acá y alimenta la carga. Entonces, por supuesto, acá hay transferencia de potencia y además hay pérdida. Esas pérdidas están presentes en transformadores y en líneas. En transformadores y en líneas. ¿Cómo yo puedo? O sea, si ambos generadores están controlando la tensión y la frecuencia del sistema, imagínense que ambos generadores estén operando de forma de controlar tensión acá. Fíjense, 1 y 1. ¿Cuál es la única forma que yo puedo tener una tensión aquí de 1? Por supuesto, aquí va a existir caídas de tensiones. La tensión acá va a estar por debajo de 1. Y uno de los métodos de control de tensión para mejorar la tensión aquí y operar esto de forma más estable o mejor es variando los taps de los transformadores a través de los cambiataps. Porque fíjense que acá está en 1, 1 y por supuesto aquí en esta barra o en esta aquí va a estar por debajo de 1. ¿Cómo yo hago para aumentar la tensión aquí? Variar el número de vueltas de ese transformador mediante el cambiatap del transformador. Entonces, se está transfiriendo potencia activa desde el nodo 2 al 1, por lo tanto la tensión del nodo 1 está atrasada al nodo 2. Fíjense, ángulo 4, ángulo 6. Este ángulo está adelantado con respecto a este. Hay transferencia de potencia en estos sentidos. Y si se está transfiriendo potencia activa desde el nodo 3, o sea, si se está transfiriendo potencia activa hacia el nodo 3 desde el nodo 1 y 2, entonces el ángulo de desfase de esta debe ser menor. De forma que entonces pueda haber transferencia de potencia reactiva para acá. B1 y B2 están controlados a una unidad. B1 y B2 están controlados por estos generadores a través del campo de la máquina en 1 por unidad. Por lo tanto, se está transfiriendo potencia hacia el nodo 3. La tensión B3 tiene que ser menor. La tensión acá tiene que ser menor y para aumentarla entonces se usa el tap de transformador. Para poner la tensión de 1 por unidad aquí, producto de que se está transfiriendo potencia reactiva para acá, esta tensión tiene que ser menor que esto. Bueno, esto es lo mismo. La única forma de incrementar B3 es incrementando B2 o B1 o sencillamente variando los taps del transformador acá. O tal vez la utilización de los dispositivos fax que también se pueden utilizar. Un dispositivo fax es un capacitor en paralelo con un inductor, de forma que le entrega potencia reactiva o consume potencia reactiva para mantener la tensión aquí en 1 por unidad. ¿Eso se llama un stand-up? No, el stand-up es otra cosa. El stand-up es un inversor. Claro, eso es un compensador síncrono. El stand-up es un inversor que controla potencia reactiva, o sea, sí, se hace un control de potencia reactiva básicamente y es lo que hace es transferir potencia reactiva entre las fases. Este dispositivo es controlado a tilistores. Este dispositivo es controlado a tilistores y es un inductor en paralelo con un capacitor. Entonces, por el control de tilistores va conectando o quitando bancos de capacitores o moviendo el inductor para entregar más o menos potencia reactiva. El compensador síncrono es otra cosa. Es un generador síncrono que no entrega potencia reactiva, solamente entrega potencia activa, solamente entrega potencia reactiva. Los efectos, si se hacen paralelo, aumentaría de 4. Depende de lo que tú quieras hacer. En este caso, para aumentar de 4. Sí, lo creo que Porque tiene un capacitor también. Pero tú puedes consumir y bajar más. O sea, tú aumentas el flujo de potencia reactiva hasta acá, producto del inductor que tiene el dispositivo fax que puedes conectar acá, y eso hace con que la tensión en B4 caiga, o en B3 caiga, y por consiguiente en B4. O
el capacitor puede ayudar inyectando potencia reactiva directamente aquí. Y entonces disminuye el flujo de potencia reactiva. Y entonces eso hace con que la tensión aumente. Eso me refiero, si te da la carga, Puede ser aquí también. ahí sí. Pero el compensador síncrono, insisto, que es un generador, es una máquina síncrona, es un dispositivo fax. El dispositivo fax es un dispositivo electrónico. Entonces, calma. Dentro de los dispositivos fax hay varios. Dentro de esos dispositivos está el SBC. El SBC es el que es un capacitor como inductor. El SBC. Y estos caen dentro del grupo de dispositivos fax, que son dispositivos electrónicos. ¿Pudiera estar el compensador síncrono dentro? Probablemente sí. ¿Quiénes controlan ahora la frecuencia y la tensión del sistema? ¿Cuáles son los que se controlan? ¿Quiénes controlan la tensión y la frecuencia del sistema para mantenerla dentro de los valores operativos? Bueno, aunque existan operadores, estos no cuentan con suficiente velocidad. O sea, el operador no puede ver la caída de frecuencia y llamar y decir, oye, la planta aumenta generación. Es lo que el tipo llama, el otro va, abre la válvula aquí para que caiga más agua, o sencillamente aumenta la tensión acá para entregar más potencia reactiva y aumentar la tensión, y ahí hay un colapso del sistema. Entonces, para eso existen los dispositivos electrónicos que actúan con mucho más frecuencia, con mucho más velocidad. Los reguladores de velocidad, o los reguladores de tensión, perdón, y los gobernadores de velocidad. Los controles de frecuencia y tensión de unidades de generación son los primeros que ayudan, por supuesto, a controlar, hacer el control del sistema y suministrar las potencias necesarias y solicitadas por el sistema de forma tal que este equilibrio se mantenga acá. Las centrales eléctricas más utilizadas son las de turbogeneradores e hidrogeneradores. Y aunque existen otras, por supuesto. Las fuentes de energía renovables, esta acá, estas introducen en el sistema un problema también serio, porque estas máquinas, al no rotar, no tienen inercia, y por lo tanto ellas no aportan, no ayudan a la estabilidad del sistema. No ayudan a la estabilidad del sistema. Y la propia variabilidad de los recursos, porque aquí viene una nubecita y entonces ya para de generar, en el caso de los eólicos, el viento no es fuerte, y entonces ahí esa generación es muy variable y hace con que la frecuencia también aumente o disminuya en dependencia del bloque o la cantidad de generación que salga o entre. Esto, por supuesto, no ayuda. Los generadores eléctricos tampoco son los únicos que participan en el control del sistema. Uno de los métodos para controlar la tensión, y el más económico, es los cambia-taps de los transformadores. Estos cambia-taps pueden ser sin o con carga. Pueden ser con carga o sin carga. Y por supuesto, variando la relación o el número de vueltas del generador, ellos ayudan a mejorar la tensión en el sistema. Por supuesto, los capacitores y los inductores, esto es un banco de capacitores, y charrúa, probablemente sí se me fue de charrúa. Los bancos de capacitores ayudan a disminuir el flujo depende, puedo aumentarlo también. Ayuda generalmente a disminuir el flujo de potencia reactiva, haciendo con que la tensión suba en un nodo determinado, aunque puede ocurrir el efecto contrario también. O sea, los generadores tampoco son los únicos que pueden ayudar a hacer esto. Los inductores se conectan al sistema, aquí están los fax. Los inductores también se conectan al sistema y hacen la operación contraria a la del banco de capacitores. Si usted tiene acá una red a decir que sea esto acá tiene una carga y demás. Vamos a poner la parte reactiva nada más, J5 y J2, por ejemplo, y usted pone aquí un banco de capacitores, o sea, en ese estado que tiene el sistema, por acá se transfieren
de potencia reactiva 5 y 2, 7. ¿No es así? Y por acá se transfieren 2. Imaginemos que sea megavar. 5 megavar y 2 megavar. Ahora, si usted pone un banco de capacitor acá, digamos que puede ser de 1 megavar, este banco de capacitores genera 1 megavar y se lo da a esta carga. Por lo tanto, por acá viene 1 y por acá ahora viene 6. Las caídas de tensiones o la caída de tensión viene dada por esta expresión. La caída de tensión viene dada por esta expresión. R por P, vamos a olvidarnos de la parte resistiva y de potencia activa, esa no se tocó. Vamos a olvidarnos de esta parte. Como esa no se tocó, nos quedamos con esta de acá. Si antes venían, imaginemos que tenemos, si antes venía 7, yo tengo que R por P más X, que es constante, por 7 sobre la tensión de envío. Y ahora me quedaría que esta caída de tensión sería R por P más X por 6 sobre la tensión de envío. ¿Cuál es mayor, esta o esta? ¿Esta caída de tensión es mayor que esta o esta es mayor que esta? Esta es mayor que esta, está multiplicando arriba por un número mayor. Por lo tanto, cuando aquí venían 7, la caída de tensión en la línea era mayor. La tensión en este nodo era mucho más baja. Era mucho más baja. Esto acá se transfiere ahora a Q menos QC. O sea, lo que venía menos lo que puse en el capacitor. Esta caída de tensión, por lo tanto, es menor que esta. Esta es menor que esta, la caída de tensión aquí es menor y la tensión que hace en este nodo aumenta, porque la tensión que hay aquí en B1 es la tensión en B0 menos esta caída de tensión. Si esto es menor, la tensión entonces acá es mayor. Lo mismo pasa entonces para el otro nodo. De esa forma el capacitor ayuda a reducir las caídas de tensión y por lo tanto a aumentar la tensión. El efecto contrario ocurre si yo pongo un reactor. Si yo pongo un reactor, esta transferencia entonces antes era 7, ahora es 8. Esta caída de tensión es mucho mayor, entonces un reactor aquí atrás ayudaría a bajar la tensión. ¿Se entiende eso? Otros son los dispositivos fax, que ya veníamos hablando de ellos, que ayudan por supuesto a controlar el sistema. Hoy en día la tecnología ya, sobre todo la electrónica de potencia, ha avanzado muchísimo y ya hoy en día existen los SBC, los STATCOM, bueno, los compensadores síncronos también. Acá está, esto creo que es un SBC, que son capacitores con en paralelo con inductores. Son bancos de capacitores que van entrando si hace falta aumentar o disminuir la potencia reactiva, van entrando, saliendo, por supuesto. Y ahí están los SBC. Bueno, por supuesto, los sistemas de almacenamiento que también existen ya hoy en día en los parques fotovoltaicos o generadores eólicos, que permiten en cierto momento que ellos entreguen potencia incluso activa, ayuda muchísimo a mejorar la frecuencia del sistema. Por ejemplo, imaginemos que caiga o que salga un generador pequeño, que entre una carga. Si entra una carga, la frecuencia va a caer y entonces estos bancos de batería lo que hacen es inyectar potencia activa de forma que la frecuencia suba y así de esta forma ayuda a mejorar la estabilidad. Teniendo baterías, entonces el sistema sí ayuda, el parque fotovoltaico sí ayuda a mejorar la estabilidad. Algunas contingencias en los sistemas eléctricos de potencia que pueden aparecer de grandes perturbaciones, o sea, se clasifican en grandes y en pequeñas perturbaciones estas contingencias. Nosotros habíamos visto, yo le había comentado, grandes perturbaciones, cortocircuitos, descargas atmosféricas o sobre todo salida
de grandes centrales de generación, sobre todo estas primeras, la primera y la última. La salida de grandes centrales de generación y los cortocircuitos son perturbaciones que se consideran grandes. Perturbaciones pequeñas o pequeñas perturbaciones son los incrementos o reducciones de cargas, pequeños incrementos o reducciones de generación, apertura de líneas cargadas. Yo esta la puse aquí arriba, ahí está la prueba de lo que pasó acá. Yo esta la pusiera como una perturbación grande. Todo depende de cómo esté diseñado el sistema. Hay líneas que son críticas en el sistema. Y los cambios también de ajuste en los reguladores de las unidades de generación. Que usted mueve la referencia aquí del sistema de control y entonces esto tiene que ajustarse un poco de forma que entregue más o menos potencia reactiva. Eso sí se considera pequeñas perturbaciones. Yo vuelvo a insisto, yo la apertura de una línea cargada la pasara para arriba. Bueno, acá están algunos ejemplos de cortocircuito. No sé si ustedes ya vieron la parte de fallas de cortocircuito, probablemente en protecciones ustedes la dan, ¿no? Vieron el trifásico solamente. Entonces, por supuesto, si yo tengo una falla trifásica, ustedes probablemente ya vieron, estoy seguro de eso, que la tensión entre fases en cortocircuito se reduce. Y por lo tanto, si esta potencia acá se reduce, el torque mecánico queda mayor que el eléctrico, esto hace con que tengamos una variación de velocidad positiva. Esa variación de velocidad positiva quiere decir que el generador aumenta su velocidad. O sea, los cortocircuitos interrumpen la transferencia de potencia en la fase donde ocurre y por lo tanto afecta el sincronismo de las unidades. Acá, bueno, la salida de una central también puede causar que la frecuencia caiga. ¿Por qué? Porque la potencia entonces mecánica, o sea, la potencia eléctrica aumentaría. No, perdón, la potencia eléctrica disminuye. La potencia eléctrica disminuye haciendo con que la potencia, si sale una central, la carga queda mayor que la generación y por lo tanto la frecuencia cae. Ahí la frecuencia caería. La potencia eléctrica queda mayor que la mecánica. El generador se frena y comienza entonces tenemos entonces una caída de frecuencia. Otras pequeñas variaciones que pueden haber en el sistema son incrementos de carga. Por ejemplo, este es el Dixai, incrementos de carga que yo aumente acá la potencia activa un 5% y en este caso las unidades no reaccionan. Entonces, si las unidades no reaccionan, no tienen control de tensión o gobernadora de velocidad, entonces tanto la tensión como la frecuencia o la corriente pueden caer. Y aquí está un ejemplo. El comportamiento de la tensión ante un cambio de un 5% de potencia activa. Vean cómo la tensión cae en el sistema. Se puede observar que la tensión en todos los nodos no cae igual. Este ya está un poquito más abajo desde el inicio. Acá este es el comportamiento de la frecuencia ante un cambio de un 5%, un incremento de un 5%. Esto, por supuesto, si las máquinas no responden, si están sin control. Ven cómo la frecuencia cae. ¿Por qué cae la frecuencia? Porque la potencia eléctrica es mayor que la mecánica. Entonces, como conclusiones parciales, tenemos que el módulo de atención en régimen normal tiene más que ver con la transferencia de potencia reactiva. Eso lo vimos ya. La transferencia de potencia activa afecta más al módulo, pero también al ángulo de la tensión. O sea, la transferencia de potencia activa afecta el módulo, sí, pero afecta mucho más el ángulo de la tensión. La tensión es una variable que se considera local. O sea, todas las barras no tienen por qué tener la misma tensión. Se considera local. Si la tensión está reducida en un nodo del sistema, no quiere decir, no tiene que decir que estén reducidas todas al mismo valor en todos los nodos. Capacitores, reactores y FACS se suelen utilizar para mejorar el comportamiento de la tensión en los nodos del sistema y los generadores, con el control y su sistema de excitación, tanto el control de tensión como el gobernador de velocidad, pueden ayudar a
el sistema a mejorar el camino. La frecuencia es una variable del sistema, es la misma en todo el sistema. Si cambia la frecuencia en una zona del sistema, sí cambiará en todo el sistema de potencia rápidamente. Los controles de frecuencia de los generadores, por supuesto, ayudan a recuperar esa frecuencia, y los sistemas de almacenamiento que hoy en día se están poniendo son utilizados para el control de frecuencia también, porque son capaces de generar potencia activa de forma que ayudan a mejorar el equilibrio entre los sistemas. Profesor, usted puso la parte anterior, la tensión como varía. Cuando la varía de tensión, ahí es cuando se produce, o sea, cuando se genera ese efecto, es definido por el sistema, digamos, para que los flujos cambien. A eso se refiere, ¿cierto? ¿Dónde? Flujo de potencia. La tensión es una variable local. Lo que quiero decir con esto, por ejemplo, que Cada set puede tener su variación. O no, lo que diferencia. quiero decirte es que la tensión no tiene que ser la misma en todos los nodos del sistema. Ya. En cada barra del sistema. Tú En puedes cada tener barra, claro. una barra en 1 y la otra en 0.97. Ya. La frecuencia, si tú tienes Eso 59.1 tiene que ser aquí, igual. tiene que ser 59.1 allá. Claro. Pero la tensión no necesariamente tiene que ser la misma en todas las barras del sistema. Entonces, ya después vamos a entrar en las clasificaciones de estabilidad, vamos a dejarla por aquí, ya son las 10. Entonces, seguimos con esto el miércoles, ¿no? A ver si nos da tiempo de terminar. ¿Va a ser online? Sí, si ustedes quieren. Sí, no, que nosotros en el segundo bloque